En la foto de la realidad, una línea crea el espacio. Un punto nos hace poner la mirada más allá. Entrevistas fuera de agenda, para escaparnos de lo urgente y quedarnos en eso que nos importa. Punto de fuga. Un encuentro sin reloj. Una hora fuera de los radares. Capítulo 1. Ricardo Rajendorfer. Ricardo Rajendorfer, gracias por venir a Punto de Fuga acá en la Radio Pública del Oeste. ¿Cómo estás? Por favor, está todo bien. Bueno, Ricardo, teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista y primero me gustaría repasar un poco tu trayectoria en el mundo del periodismo y la literatura, la escritura, al fin de cuentas, y de tu vida un poquito. A ver, vos naciste en 1957 en La Paz. En La Paz, Bolivia. Y viniste a Argentina. A los 3 años, o sea, mis padres habían llegado a Bolivia siendo muy jovencitos y no conociéndose, huyendo del nazismo en Austria, ¿no? Bolivia era uno de los pocos países que en ese momento daba visas a judíos austríacos y bueno, debido a esas circunstancias ellos recalaron ahí y muchos años después, en 1957, me concibieron. Y a los 3 años vinimos acá a la Argentina. Pero a los 19 más o menos te volvés a hacer un viaje, te vas a México. Me voy a México en el año 77, huyendo así mismo de la última dictadura militar y regreso en el otoño de 1983. Tengo entendido que cuando vas a México todavía no estaba en vos el germen de la escritura, el periodismo. Sin embargo, en México comienza tu trayectoria periodística. Sí, fue una cosa bastante azarosa, porque como vos bien señalaste, hasta ese momento creo que lo único que había escrito fue en la escuela primaria Composición Tema La Vaca, y no tenía ninguna vocación periodística. En realidad no tenía ninguna vocación. Acababa de terminar el secundario en el año 75, en el año 76, permanecí en Buenos Aires y en el año 77, como dije antes, voy a México. Me pongo al principio a estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque me interesaba adquirir las herramientas teóricas para poder leer El Capital, que es un libro muy complejo, ¿no? Pero al medio año me aburrí y me vi en la necesidad de buscar un laburo. Y más que dirigir esa búsqueda en función de una actividad específica, traté de buscar lugares donde podía encontrar algún argentino que me facilitara mi ingreso en ese laburo. Claro. Y ese argentino resultó siendo Carlos Ulanowski en la revista Interview, que era la edición mexicana de la famosa revista del Destape Español. Y empecé a laburar ahí. A la semana publiqué mi primera nota. Y para mi sorpresa dije, uy, soy periodista. ¿Y ahí fue inmediata esa sensación? ¿Dijiste, yo me quiero dedicar a esto? O sea, no fue inmediata la sensación. No fue inmediata esa sensación, pero no me duró más de 2 o 3 semanas cuando comprendí o cuando intuí que me había convertido en eso. O sea, esa afirmación, uy, soy periodista, fue el comienzo de ese destino, yo diría. A tu regreso al país, trabajás en una cantidad gigante de medios, algunos muy importantes. Yo tengo acá algunos de los que vos trabajaste: Revista Gente, Caras y Caretas, El Porteño, Cerdos y Peces, que es una revista mítica del periodismo, TXT, Página 30, Miradas al Sur, Página 12, La Prensa, La Nación, Rolling Stone, 23, un montón, un sinfín de medios. También después aparecen libros tuyos, empezás a escribir. Contanos un poco cómo es, ya cuando uno es un periodista profesional, digamos, que
que se abre camino en ese mundo del periodismo. ¿Cómo son las elecciones dentro del mundo del periodismo? ¿Cómo elegís de qué escribir? ¿Por dónde ese es un tema. O sea, uno de los problemas más grandes que enfrento y aún sigo enfrentando en este laburo es buscar el tema de la próxima nota, ¿no? Y como ya escribí, no podría contabilizar obviamente las notas que escribí a lo largo de estas décadas. Se me chisporrotean algunas, entonces me doy cuenta que elijo notas que ya escribí, ¿no? Tengo que chequear bien a esta altura de mi vida estos asuntos, pero como últimamente soy yo el que elige los temas, porque antes en las redacciones me decían anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, que incluso era mejor, pero la elección de los temas es una cosa azarosa que al final sale desde luego. Porque vos, sos un periodista, sos escritor, y quizás algo que está íntimamente relacionado al periodismo, obviamente, pero en tu caso parecía estar exaltado. Digo, sos un investigador, una persona que investiga. Y eso con esa característica, con el género policial, que es un género donde vos más te movés, parece ir de la mano. Y la pregunta sería, ¿ya cuando arrancaste sabías que ibas a hacer policiales? No, policiales empecé a hacer cuando estaba en la revista Porteño, allá en 1985, 86, ¿no? Y empiezo a escribir notas policiales junto con otras. O sea, en el Porteño empecé escribiendo, o sea, hasta ese momento mi carrera periodística iba de acá para allá, genéricamente hablando, ¿no? En el Porteño, digamos, descubrí que el género policial me gustaba de sobremanera, porque a diferencia de otras secciones de los diarios y revistas habitados por personas como, qué sé yo, Maradona o Alfonsín o Favaloro o personas conocidas, acá se podía hablar, o mejor dicho, se tenía que hablar de ilustres desconocidos que adquirieron cierta celebridad por actos extremos como haber asesinado o haber sido asesinados, ¿no? Con sus escalas intermedias que también son novelescas. Y eso precisamente lo que me atrajo, el aspecto novelesco del asunto. O sea que es en el Porteño donde vos empezás a sumergirte en ese mundo. Exactamente, y muy poco tiempo después lo empiezo a desarrollar de una manera absolutamente, yo diría, profesional, en el Diario Sur, ese diario que dirigía Eduardo Luis Duhalde, donde me toca en gracia un jefe, el jefe de la sección policiales era Juan Carlos Novoa, que creo que es el único maestro que tuve en este oficio. Mira, más allá de tu labor periodística, o de la mano de tu labor periodística, has publicado muchos libros, has escrito y publicado muchos libros. Voy a nombrar algunos. Meneses, un policial, que obviamente tiene como protagonista al comisario Meneses, que ahora te voy a preguntar sobre la figura de él. El libro La Bonaerense, publicado en 1997, que es una referencia para todos los estudiantes de periodismo y periodistas, al menos de mi generación lo fue. Más para acá en el tiempo, Los Doblados, la biografía de Patricia Bullrich, Papeles Quemados, la última publicación. Quiero detenerme en los primeros, sobre todo en el de Meneses. En Papeles Quemados hay algunas crónicas también de este comisario, de la década del 60, ¿no?
De la década del 60, exacto. Y quiero detenerme ahí para preguntarte cómo se construyen esos personajes desde la escritura, que son muy ricos y muy, a veces, contradictorios también, ¿no? Sí, son muy contradictorios y en realidad lo que es impresionante de ese personaje es el contexto en el cual se movía, ¿no? Es un contexto en el cual el tipo era la contracara de personajes no más livianos, como el Pichón La Ginestra, el Nene Villarino, el Lacho Pardo, o sea... Del mundo delincuencial. Del mundo delincuencial, exactamente. O sea, eran historias propias de la serie noir, ¿no? Uh-huh. Eran personajes propios de la serie noir que bien podrían haber salido de una película de Melville. Y en ese sentido, fíjate vos que también yo pienso que todo texto, toda nota policial, yo pienso que el género policial es un género tremendamente político. Y en ese sentido, fíjate vos que más allá de la fama de Meneses, de hombre duro, etcétera, 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 toda su patota, que hasta ese momento le obedecía y lo adoraba, pero le obedecía a rajatabla, cuando el tipo pasa a retiro, los tipos, algunos años después, terminan siendo los capos de la AAA, ¿no? Claro. Justamente por ahí pasan los tiros, y nunca mejor dicho esta figura, uh-huh, de un documental que hicimos con Javier Diment, que se llama Para Policial Negro, Apuntes para una historia de la AAA, que está centrado en la figura de alguno de estos sujetos, ¿no? Uh-huh. Y bueno. ¿Crees que se puede dar un quiebre ahí? Digo, porque hasta Meneses o hasta esa época quizás existían todavía las figuras de estos comisarios que de alguna manera, digo, con sus contradicciones, si se quiere, pero que eran la figura que combatía el crimen, que todavía tenían cierto grado o por lo menos se buscaba transmitir cierto grado de integridad en esas figuras, cosa que después se hace cada vez más difícil, ¿no? Vos lo sabés. Sí, no lo sé, o sea, esa frase remanida, los códigos de antes, qué sé yo, antes y ahora, el único uh-huh, código que hay en este mundo, en ese mundo, es el código de la supervivencia, no hay otro. Y los códigos de la supervivencia, digamos, tienen sus vaivenes, yo diría, perpetuamente inciertos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tipos como Meneses fueron de algún modo bendecidos por la prensa, claro, y construidos también por la prensa, pero eran tipos que incurrían en las mismas bajezas que incurriría décadas después el comisario Pedro Anastasio Klotzik, ¿no? Uh-huh. Pero tenían mejor prensa. Claro, Klotzik, la cara de la maldita policía, ¿no? Claro. De la década de los 90. Quedándonos en esa época, volviendo a la época anterior, a los años de plomo, a la dictadura militar, investigaste mucho también al Batallón 601 de Inteligencia, que es la parte de la dictadura que tenía como trabajo infiltrarse en los movimientos. Sí, o sea, el Batallón 601 de Inteligencia era el órgano rector de lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva. Uh-huh. Y como el ejército tenía preponderancia sobre las otras fuerzas armadas, es decir, la armada propiamente dicha y la fuerza aérea, el Batallón 601 de Inteligencia era una mezcla de Gestapo y SS uh-huh, del régimen militar. Los doblados, mi libro, trata sobre las infiltraciones efectuadas por el Batallón 601 dentro de las organizaciones armadas de la década 70. No es que era el órgano que se encargaba de eso, era una de sus tantas actividades, porque de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, la lucha antisubversiva
era una guerra de inteligencia donde las batallas se libraban en los interrogatorios, un eufemismo para... Sí, sí. Que sabemos lo que significa eso. Uh-huh, sí, la tortura. Exactamente. En ese trabajo entrevistás varias veces al mayor Carlos Antonio Españadero. Sí. ¿Cómo es ese laburo para un periodista tener que sentarse a hablar con esta clase de gente? Mirá, a mí me resulta más agradable sentarme con esa clase de gente que con víctimas o combatientes revolucionarios de esa época, porque de algún modo las cosas que le sucedieron a las víctimas de la dictadura a mí me conmueven, porque son cosas que también le sucedieron a conocidos míos, uh-huh, y son cosas que también me hubieran podido suceder a mí, ¿no? En cambio, entrevistar a represores, y creo que soy uno de los periodistas que más represores he entrevistado, me produce mucho interés. No diría que me produce placer, pero sí interés, porque siento mucha curiosidad por esos sujetos, y como estábamos hablando antes de uh-huh entrar a este estudio, el error que cometen la mayoría de mis colegas que se entrevistan a represores es en algún momento empezar a discutir con ellos. ¿No? ¿Usted le parece que torturar es ético? ¿Qué le va a contestar el represor? En cambio, mi intención cuando estoy frente a estos personajes es obtener información, y para obtener información el tipo tiene que estar relajado, no a la defensiva. En consecuencia, mis preguntas no apuntan estrictamente hacia cosas que yo ya sé que hicieron, claro, ¿no? ¿Qué hacía usted en la ESMA? ¿Qué va a hacer? Torturar y asesinar personas, eso ya lo sé. Me interesa qué hacía cuando no estaba en la ESMA, ¿no? Me interesa saber si acariciaba la cabeza de sus hijos. Me interesa saber qué hacía los fines de semana en su casa. Me interesan esas boludeces, porque en esas boludeces salen las cosas que a mí me interesan, ¿no? Creo que te contaba uh-huh que entrevisto una vuelta a la mujer de Giachino, el héroe de Malvinas, el primer caído de Malvinas, héroe nacional, que si no hubiera sido un héroe nacional estaría ahora en cana por delito de lesa humanidad en la base naval Mar del Plata. Y la mina me cuenta que el tipo la enamoró bailando un tema de Julio Iglesias, y esa... que la enamoró bailando un tema de Julio Iglesias que se llama Currucucú Paloma, ¿no? Así la enamoró la bestia esa. Y que un día llega, así la mina relajadísima, me cuenta que un día llega el tipo de su laburo, en el chupadero, blanco, desencajado, y se pone a llorar al grito de: no me preguntes por qué lloro, mamita, no me preguntes por qué lloro, mamita. El tipo en ese momento se ve que había cometido una salvajada que superaba sus escrúpulos y estaba un tanto alicaído. En consecuencia, yo diría que mi curiosidad hacia ese tipo de personajes consiste en la exploración de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? Y volviendo al tema, Españadero es un tipo que engancho de casualidad, consigo un teléfono de él no sé cómo, lo llamo y le digo: mire, estoy laburando sobre este tema y me interesa mucho la figura del oso Ranier, que fue el gran infiltrado que el ejército tenía en el ERP, ¿no? De quien Españadero era el responsable, ¿no? Españadero dirigía esa red de filtros. Y él me contesta: un héroe de guerra. Al día siguiente
quedamos en encontrarnos en los 36 Billares, el bar que queda en la Avenida de Mayo. Y el tipo, como buen agente de inteligencia, llega 10 minutos antes de la cita y se sienta en el fondo del salón mirando al ventanal que da sobre la Avenida de Mayo. Pero como yo vivía en la en la calle Rivadavia, que no era avenida todavía, que no es avenida en ese tramo, frente a la puerta posterior de los 36 Billares, entro por atrás. Entonces eso ya lo friquea. Lo descolocó. ¿No? Para colmo, en otra mesa había un fotógrafo amigo mío, que había laburado conmigo en la revista Noticias, que, digamos, cuando paso me saluda. Ahí ya se puso más nervioso el mayor Españadero, ¿no? Bueno, al final, digamos, se calmó el tipo y como vos dijiste, fue un aporte muy grande a ese libro, porque me abrió las puertas a la historia de las infiltraciones en el Batallón 601. Mira, y me imagino que en el ejercicio del periodismo, en esa arista, también el manejo de las fuentes, estoy pensando quizás más en tus trabajos posteriores con la policía, ¿no? En la bonaerense, por ejemplo. Digo que el manejo de las fuentes es muy delicado porque no son fuentes confiables. No, nadie es confiable, ni en este palo, ni son confiables las fuentes cuando laburas en espectáculos sobre metidas de cuernos entre personas de la farándula, ¿no? Todos tienen algo que esconder y esos secretos son más celosamente guardados que los crímenes de lesa humanidad, por un lado. Pero en la bonaerense te voy a explicar el método que utilizamos, ¿no? A los canas les decíamos que escribíamos un libro sobre casos policiales no resueltos, lo cual no era faltar a la verdad. Éramos un poco imprecisos, pero teníamos que entrevistar a esos monstruos sobre los cuales escribíamos, ¿no? Entonces teníamos que ser muy cuidadosos para no incomodarlos, yo diría, con nuestras preguntas. Entonces habíamos urdido un sistema en el cual les hacíamos 4 preguntas sobre cualquier cosa y la 5ª pregunta era estrictamente la que a nosotros nos interesaba, ¿no? Las otras 4 preguntas eran... Acá un vecino los saluda. Un vecino nos saluda. ¿Qué estaba diciendo? El sistema de preguntas. Las 4 primeras preguntas eran por lo general preguntas para que el entrevistado se luciera, ¿no? Uh-huh. Es verdad que usted resolvió bla bla bla. Y la 5ª pregunta era la pregunta clave. Pero nosotros no le hacíamos esa pregunta sobre actividades relacionadas con el entrevistado específico, sino, por ejemplo, le hacíamos cuando entrevistamos al Gordo Naldi, que era el jefe de drogas peligrosas, le preguntábamos sobre el Chorizo Rodríguez, el comisario Mario Rodríguez, cuyo legajo chorreaba sangre. Y cuando lo entrevistamos al Chorizo Rodríguez le hacíamos hablar sobre Naldi. Y así fuimos armando. Ese fue nuestro laburo con las fuentes y con los personajes. De un libro, La Bonaerense, que se escribe y se publica el mismo año que sucede el asesinato de José Luis Cabezas, ¿no? Sí, con el agravante de que el libro La Bonaerense, el embrión de ese libro, es una nota que hemos escrito con Carlos Dutil en la revista Noticias, que se llamó Maldita Policía. Uh-huh. Ese fue el embrión de nuestro libro. Y fue el número de tapa del 8 de agosto
de 1996, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Al mes empezamos a escribir La Bonaerense. Y la foto de tapa era una foto de Klotzik, que era el comisario de La Bonaerense, un contrapicado, o sea, una foto tomada de arriba, el rostro de Klotzik, una foto impresionante, que la toma José Luis Cabezas, con el cual fuimos a La Plata esa vez, Cabezas parado en el escritorio de Klotzik. Y cuando salimos de ahí, José Luis nos dice: una de las satisfacciones que te da este laburo es poderle pisar el escritorio a estos hijos de puta, ¿no? Sí. Meses después lo matan a Klotzik, a Cabezas, ¿no? Recuerdo perfectamente, y lo recordaba perfectamente hace unos días que se cumplió el aniversario del asesinato de José Luis, cuando yo estaba escribiendo habíamos conseguido en esa época vivíamos con Dutila en una misma casa, nos habíamos mudado juntos, un concubinato periodístico. Para escribir el libro. Para escribir el libro. Y yo estaba escribiendo y él estaba visitando a sus hijos en La Plata, y me llama y me da la noticia. Recuerdo como si fuera hace unas horas eso. Y bueno, claro, ese libro, nosotros, digamos, como todo libro, teníamos un plan para hacer ese libro, ¿no? Y ese plan estaba estructurado sobre una persecución policial que termina en un tiroteo, etcétera, 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 un episodio muy literario, se podría decir, desde el cual aparecían todas las ramificaciones de lo que nosotros queríamos estructurar, ¿no? Pero sucede que esa cosa que se iba a desarrollar a lo largo de todo el libro se redujo al capítulo número 1 en realidad, porque en paralelo a la escritura de ese libro comenzaron a surgir toda una serie de hechos que eran medulares: la masacre de Wilde, el caso Coppola, esto, lo otro, y el asesinato de José Luis Cabezas. O sea, nosotros estábamos escribiendo un libro sobre cosas que sucedían mientras nosotros estábamos escribiendo ese libro. Claro, tuvieron que poner un cierre arbitrario, ¿no? Decimos, cortamos acá. Cortamos acá, la editorial nos apretaba: cuando entregan, querían publicar eso lo antes posible. Y nosotros teníamos una relación casi adictiva con la continuidad de ese libro. Es como si digamos, estuviésemos aspirando cocaína todo el tiempo. Ricardo, y entiendo que obviamente es parte del laburo y de la investigación periodística, que tiene que haber, que hay un componente siempre de peligro, pero en esa circunstancia, ¿hubo algún momento que hayas tenido un poco de miedo? Digo, que hayas dicho, che. No, y eso tiene que ver, no porque nosotros fuésemos valientes, eso tiene que ver con, yo diría, con la relación adictiva que nosotros tuvimos con el libro. Con el libro. No teníamos tiempo para sentir miedo, y de alguna manera un poco empezamos a tomar conciencia del peligro en el cual habíamos incurrido, se podría decir, cuando ¿sabés cuándo? En el tiempo que hubo, en ese lapso que hubo entre que entregamos el libro, entre la entrega del libro y su salida a la calle. Un tiempo de obligada reflexión, claro, ¿no? Y en esa época tuvimos un poco de conciencia del peligro, no sé si miedo, pero sí conciencia del peligro. Pero afortunadamente
a favor de la policía bonaerense, se puede decir que no es un organismo que mata por razones literarias. Me interesa que nos quedemos en este terreno de la práctica periodística, y hay algo que caracteriza tu trabajo, más allá obviamente de la investigación, que es la construcción de los perfiles, ¿no? de los personajes. Y en algunos momentos te movés en un territorio muy híbrido, fronterizo, entre lo periodístico y lo literario, ¿no? Hay una narrativa que a uno lo lleva a pensar en nombres más relacionados a la literatura que al periodismo, ¿no? Hay una cosa, ¿cómo es tu relación con la literatura? Y si eso es consciente o te sale así, si... Mira, ¿cómo contestar esto? Uno se pregunta siempre, una de las preguntas que yo me hago siempre, y yo supongo que no soy el dueño de esa pregunta y que mucha gente se la realiza, es si la vida imita la ficción o la ficción imita la vida, ¿no? Pienso que es una pregunta incontestable. Uh-huh. Pero sí sé que cuando uno escribe una ficción, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo una cosa que realmente sucedió. Y cuando uno escribe sobre una cosa que realmente sucedió, el truco es hacerle creer al lector de que está leyendo una novela. Genial. Más acá en el tiempo, Ricardo, escribís un libro que es muy interesante, que es la biografía de Patricia Bullrich. Y te quiero preguntar cómo es escribir una biografía de una persona que está en la primera plana del debate público, de la actividad política nacional hoy. Y bueno, cómo es esa investigación de una persona aparte muy peculiar, ¿no? Que pasó por todos los por todos los campos políticos, por distintos partidos, distintas ideologías. Digo, ¿cómo fue escribir eso? Mira, te confieso que a diferencia del resto de los libros que yo escribí, este en particular no fue fruto de mi propia iniciativa, sino de un ofrecimiento editorial que no pude rechazar. Uh-huh. Porque francamente la historia, la figura de Patricia Bullrich me causa y me causará un rechazo tremendo, ¿no? Hay personajes en la historia y en la actualidad mucho peores, pero ella particularmente uh-huh. me causa un rechazo, como el mismo rechazo que me puede causar una cucaracha en la cocina, ¿no? Pero me di cuenta que a través de sus 6 décadas de actuación dentro de la política argentina, eso me permitiría escribir sobre 6 décadas de la historia argentina, ¿no? Eso me interesó mucho. Uh-huh. Eso me interesó mucho y a partir del hecho de que en su juventud, de la mano de Galimberti, que era su cuñado, ella transitó lugares que a mí no me eran ajenos, ¿no? Incluso te voy a contar una anécdota. Yo en México, en un momento dado, tuve que abandonar, se me vence el contrato de un departamentito que yo alquilaba en la calle Tepic y Manzanillo de la colonia Roma, me acuerdo, y estaba buscando un nuevo departamento y me dicen que había un departamento muy grande y muy cómodo, en el cual había vivido alguien muy importante que se acaba de ir del país y que tenía 6 o 7 meses del alquiler pago por adelantado. Buenísimo. Entonces me voy a vivir ahí. Escribiendo el libro me di cuenta
que en ese mismo departamento, que la persona importante que había vivido ahí, que se marchó a otro país, específicamente a España, era Galimberti, junto con Patricia y Julieta, su hermana, ¿no? Que era la esposa de Galimberti, la pareja de Galimberti, ¿no? Claro. Bueno, esto viene a cuento de que habíamos transitado en lugares comunes, y bueno, y el rasgo distintivo que tiene esa mina, o sea, no es infrecuente que alguien cuyo despertar político estuvo en la izquierda o en el progresismo, como le quiera llamar, termine en la ultraderecha. De hecho, sobran casos. Empezando por Mussolini, ¿no? Pues Mussolini empieza en el Partido Socialista y sabemos dónde terminó. Pero lo particular en Bullrich es su paso escalonado, una sustitución transitiva de lealtades que, digamos, no salta de la izquierda a la ultraderecha, sino que va al radicalismo, a esto, al otro, y siempre al lado del ganador de turno, sí, ¿no? Ese es uno de sus rasgos distintivos, lo cual podría dar la impresión de que es una mina de personalidad cambiante a nivel ideológico y a otros niveles, pero no, siempre, digamos, fue la misma persona y siempre tenía los mismos objetivos, la acumulación de poder, sea donde fuese, y siempre al lado del ganador de turno. En lo que refiere a todos esos años, digo, vos investigaste mucho y has escrito mucho sobre los años de la dictadura y de la última dictadura cívico-militar y sus consecuencias y sus derivaciones. Y te quiero preguntar por un tema más de coyuntura, y es cómo, habiendo hecho todo ese laburo, cómo es ver hoy que pareciera respirarse un clima en algunos sectores de la sociedad, ya ni siquiera de negacionismo, sino incluso de reivindicación de ese periodo. Sí, desde luego que no es una cosa muy agradable, desde luego que esta, sin lugar a dudas, es una tardía continuación civil de la última dictadura, y en ese sentido, dado que, por suerte, esa continuidad no está dada, al menos todavía, por la desaparición forzada de personas, ni por determinadas cosas que hicieron de la dictadura un infierno, yo diría, difícil de repetir, difícil de imitar y difícil de soportar, yo me remito a esa frase de Marx que dice que las tragedias de la historia se repiten en forma de farsa, y esta es una especie de farsa de lo que fue la dictadura. Ricardo, hace muy poquito, lo hablamos un poco antes de entrar al estudio, hace muy poquito nosotros acá entrevistamos a un sobreviviente del centro clandestino de detención en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en Mar del Plata, donde ahora se quiere montar una confitería, un bar. Vos escribiste una nota al respecto de eso, recién mencionabas a Yechino. ¿Crees que esa lucha por los derechos humanos de los organismos, pareciera haber una resistencia, digo, a todas estas cuestiones que sigue en pie, gracias también al ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo y un montón de organismos y hijos y abuelas, pero crees que eso está cada vez, o que va perdiendo terreno en la agenda pública, esos debates? Pienso que no, y pienso que ese debate, lejos de perder terreno, adquiere formas, yo diría, hasta salvajes, ¿no? Y la idea de convertir
un chupadero en una confitería, además de ser una pesadilla distópica, es la muestra palmaria de que ese debate, Claro. o que el peso de esa dictadura sigue causando problemitas en el cerebro del espíritu público. ¿Y por qué crees que en otros lugares, digo, uno piensa, por ejemplo, en Alemania es un delito, ¿no? Reivindicar el nazismo. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad se sigue poniendo esto en cuestión y se sigue... ¿Tiene algo que ver también el tratamiento mediático, que a veces lo banaliza? ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Sí, o sea, el modo en que las sociedades procesan sus tragedias tienen que ver con las características de esas sociedades y la magnitud de esas tragedias, ¿no? El derrumbe del nazismo y todo lo que se supo del nazismo a partir de su derrumbe y durante su derrumbe fue tan categórico que solamente un hijo de puta o un nazi puede no repudiar y hasta reivindicar lo que sucedió en ese período. Acá, digamos, hubo gente que decía, cuando alguien desaparecía, algo habrá hecho, y hay gente que sí, los hijos de esas personas siguen diciendo algo habrá hecho, ¿no? Sí. Volviendo, Ricardo, a la práctica periodística, a la profesión, nunca nos fuimos, pero volviendo específicamente a eso, y te pregunto por la no ficción, este género, como decíamos antes, medio híbrido, y si has tenido referentes, obviamente hay toda una línea en Argentina a partir de Rodolfo Walsh, pero si has tenido otros referentes que sean ineludibles, que vos decís, bueno, si alguien quiere escribir no ficción tiene que pasar por acá, ¿no? Mira, es raro esto, porque la mayoría o buena parte de la gente que escribe, y generalmente los que más elevada opinión tienen de sí mismos, plantean que tienen influencia de, qué sé yo, de Borges o de Proust, ninguno dice que está influenciado por Coelho, por ejemplo. No sé si me explico. Totalmente. ¿No? Y en ese sentido, no creo que sea el escritor quien elija sus influencias. Uno tiene, digamos, las influencias son fruto del lado salvaje de la creación, ¿no? Uno tiene influencias a pesar de uno, ¿no? Uh-huh. A veces uno tiene la suerte de tener influencias de escritores respetables y otras veces no, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a mí los escritores que más me han gustado no son tipos que tienen específicamente una forma de escritura a la cual la mía se asemeja, ¿no? Desde luego que Rodolfo Walsh me gusta mucho, uh-huh, pero he empezado a explorar su obra muchos años después de que empecé tal vez a escribir con determinadas características que se asemejan a las suyas, según dicen, ¿no? Uh-huh. Yo nunca lo diría entiendo. En primera persona porque, digamos, sería poco humilde de mi parte. Pero pasa con, a los que nos gusta mucho leer y intentamos también a veces escribir, pasa con algunos autores, vos entre ellos, y pienso también en Rodolfo Fogwill, del cual hablamos también fuera de aire, que uno los lee y cuando terminás, cerrás el libro, sentís ganas de escribir.
¿no? Sentí ganas de ponerte a escribir. Y un poco iba por ahí, si quizás cuando arrancaste o algo, había algunos autores que te pasaba eso, que vos decías, che, quiero ponerme a escribir ya, ¿no? Sí, no me pasa eso, no me pasa eso. O sea, los momentos en los que me da ganas de escribir o los momentos en que no siento esas ganas no dependen de lo que haya leído antes, ¿no? Uh-huh. Cuando leo algo que me gusta, lo único que deseo es no llegar a la última página, ¿no? Pero muchas veces escribo, me pongo a escribir no teniendo demasiadas ganas de escribir, y mientras lo voy haciendo me van naciendo las ganas, ¿no? Lo que me da, el combustible de mi ejercicio con la escritura es de algún modo mi duelo con las palabras. Está bueno esto que marcas porque señala también que la escritura no es un acto, digo, como algunos quieren hacer ver, casi divino, ¿no? Donde el escritor es un intermediario, sino que depende del ejercicio y que es un oficio. Es un oficio, el violento oficio de escribir. Ya. Quedándonos en la literatura, hace poco, y en las efemérides, si se quiere, hace muy poco, ayer, estamos haciendo esta nota el 30 de enero, ayer 29 de enero se cumplió un aniversario de la muerte de Osvaldo Soriano. Vos has escrito alguna crónica también de Osvaldo Soriano, este escritor popular. ¿Lo conociste? ¿Qué relación te une a la obra de Soriano? Mira, lo conocí de una manera muy superficial. Porque él era amigo, él circulaba con una serie de personajes que yo, siendo muy joven, tuve el gusto de frecuentar. Jorge Di Paola, que era de Tandil como él, Miguel Briante, Rodolfo Fogel, Osvaldo Lamborghini, etcétera, 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 ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista literario, a Soriano lo empecé a apreciar muchos años después de haber leído sus primeras obras, las cuales releí, y recién ahí descubrí el atractivo que tenían, ¿no? Es un tipo que de algún modo marcó una época porque de algún modo supo pintar, supo representar de una manera muy sencilla pero elocuente una época. Dijiste en alguna entrevista que estuve revisando que en tu opinión Cuarteles de Invierno era una de las obras más originales que se había escrito sobre la dictadura. Sí, exactamente. Cuarteles de Invierno, digamos, justamente ese es uno de los... Cuando te contesté la pregunta anterior me había olvidado de eso, pero justamente fíjate vos que pienso yo que Cuarteles de Invierno es una de las obras, es uno de los libros, una de las novelas más logradas sobre la dictadura. No hay mucha literatura sobre la dictadura, salvo boludeces panfletarias, obvias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cuarteles de Invierno indaga un aspecto de la dictadura que no suele ser muy tomado en cuenta por los escritores. Y acá, digamos, voy a enlazar esta respuesta con una pregunta que vos me hiciste hace un ratito sobre el negacionismo o sobre las formas sinuosas y hasta, yo diría, espantosamente asombrosas que va tomando el negacionismo con respecto a la última dictadura en la sociedad argentina actual, y pienso que eso también es resultado
o no sé si resultado, pero eso también se ve en las pocas obras, tanto literarias como cinematográficas, que han logrado captar el espíritu, que han logrado captar el alma de lo que significó vivir durante 7, 8 años bajo el terrorismo de Estado. Es interesante esto. Vos sabés que, bueno, para quien no lo leyó o no sabe de qué estamos hablando, Cuarteles de Invierno es una novela de Osvaldo Soriano que cuenta las andanzas de un cantor de tango ya en declive y un boxeador también en declive que van a un pueblo del interior es inexacta su ubicación, ¿no? Podría ser cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, del interior, y bueno, gobernado por esa comarca por un grupo de militares, bueno, y ahí empiezan el choque con la realidad, ¿no? De estos dos personajes. Y digo, es interesante porque lo que marcabas recién, porque Soriano, me parece que lo que hace ahí, el artilugio que tiene en ese texto literario, es no abordar directamente el tema de la dictadura, sino entrar por costados tangenciales, ¿no? La cosa más de color. Y eso está mucho en tus textos también, de darle mucha importancia a lo narrativo, a los datos de color que tiene una historia, ¿no? ¿Es una técnica para contar mejor la información dura o es que te gusta eso, digo, y es inevitable? Mira, que sea un recurso es una cosa que me di cuenta después de incurrir en esa forma de prosa, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pienso que esa forma de prosa es fruto de, y acá sí voy a hablar de una influencia, de la influencia del cine sobre mí, ¿no? Yo cuando tenía 11, 12 años me rajaba de mi casa y me metía en el cine Rosedal y veía 3 películas en continuado y 2 o 3 veces por semana. Yo mamé cine desde mi más tierna infancia y tengo pegada en la mente la representación cinematográfica de la realidad. En consecuencia, dicen que mi prosa tiene algo de cinematográfica, ¿no? Y el cine no muestra, no pontifica, muestra a través de determinadas escenas se transmiten determinadas cosas y uno de algún modo con el valor agregado que uno agrega a una escena o uno escoge una escena con un determinado detalle porque sirve narrativamente, no es que uno piense en ese momento voy a decir tal cosa de esta manera, no, sirve narrativamente poner que fulana tenía una boina roja en vez de una boina verde, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego que esa elección que nosotros hacemos para que encaje dentro de la estructura de un relato, en realidad expresa la voz o expresa algo que decimos sin estar demasiado conscientes de ello, ¿no? O sea, lo que escribimos también nos describe de una manera, yo diría, que nos ahorra tener que ir a una terapia psicoanalítica. Ahora, esa parte narrativa y esos detalles ¿tienen que tener relación con la información? ¿Son subsidiarios de la información o hay más margen para jugar? Mira, ese es un tema, digamos, en la ficción propiamente dicha no tenés ese problema, no, pero digamos, cuando yo hago periodismo, digamos, necesariamente tiene que estar subordinada a esos datos
y son precisamente esos datos los que le dan valor a la escena, ¿no? También reconozco que determinados personajes, determinados tipos que yo describo en mis notas, de pronto prenden un cigarrillo, ¿no? Es posible que en ese momento no hayan prendido un cigarrillo, pero necesito saber que fuman. Claro. No le puedo hacer tomar un whisky a alguien que es abstemio. No sé si me explico. Clarísimo. Ricardo, nos vamos de a poco entrando en la etapa final de esta charla y me interesa saber cuál es tu opinión, si es que podés ofrecernos una reflexión, si la tenés, digo, si es un tema que pensás, que te interesa. El estado actual del periodismo, vos venís de una etapa del periodismo que para muchos es la etapa de oro, una etapa de mucha referencia, digo, y quizás lo que se ve hoy en día pareciera estar a kilómetros, muy alejado de ese estilo de práctica del periodismo. Digo, ¿cuál es tu relación con el periodismo actual, las redes sociales, este mar de información? Mira, es una cosa rara. Es lo que algunos economistas llaman un desarrollo desigual y combinado. Porque si bien la revolución tecnológica que hubo en los últimos años revolucionó, valga la redundancia, el ejercicio periodístico, no lo convirtió en una cosa maravillosa. Yo pienso que, dado las herramientas que existen en la actualidad para comunicar, lo que se comunica no está a la altura de eso, ¿no? Yo no podría escribir ahora en una Olivetti con... Claro. El Word es algo absolutamente imprescindible para mí y me sirve a mí particularmente para escribir mejor que con la Olivetti, ¿no? Uh-huh. Porque corregís sobre la pantalla, porque no tenés que tachar y poner flechas y hacer cosas inentendibles para el pobre editor y ese tipo de cosas. Sin embargo, esa proliferación tecnológica, junto con otros fenómenos de la vida cotidiana, devaluaron el ejercicio periodístico en todos sus órdenes, tanto en la gráfica como en los medios audiovisuales, ¿no? Antes, en los noticieros, digamos, con los recursos precarios que tenían, hacían coberturas en diversas partes del mundo que resultaban interesantes, eran precisas y tenían la medida exacta. Ahora ponen, qué sé yo, a una movilera en vivo durante 15 minutos haciendo encuestas entre la gente en la avenida Florida a ver si las pilchas están más caras que antes, ¿no? Claro. Y de la misma manera, dentro del periodismo gráfico, hay pocos medios, o sea, el reemplazo del papel por la web, de algún modo coincide con una devaluación en la calidad de los textos, que es espantosa, en el sentido de que pareciera que los textos periodísticos están estructurados a través de su tiempo de duración, viste que dice 6 minutos de lectura. Es como si el editor le pidiera al cronista: haceme una nota de qué extensión, de 3 minutos y 20 segundos. Okay. Y después le diga: mira, tuve que sacarte 4 segundos y medio, ¿no? Una cosa absolutamente ridícula. Y volviendo un poco a lo que decías antes, que me resultó muy interesante, esto de esta pregunta que persiste, medio incontestable, de si la ficción imita a la realidad o la realidad a la ficción, que digo, es la pregunta también que si la naturaleza imita al arte o el arte a la naturaleza. Digo, ¿crees que esta devaluación que vos marcabas recién del periodismo a través de las nuevas tecnologías es consecuencia de una degradación en el debate público
¿O es al revés? ¿O hay una degradación en el debate público que viene también de eso? No lo sé exactamente, no lo sé. Hay una degradación en la calidad de vida yo diría de toda la humanidad. Yo diría de toda la humanidad. En ese sentido, yo no sé si, digamos, primero, no sé las causas de esa degradación, es resultado de una multiplicidad de factores, ¿no? Y más o menos cuando hablábamos en el auto, cuando veníamos para acá, decíamos que uno no sabe si ya terminó el siglo XX, o sea, vivimos en un mundo donde el siglo XX ya terminó y no sabemos si empezó el siglo XXI, no lo sabemos realmente. No podemos saberlo con la inmediatez que uno tiene con respecto a la pregunta que se hace, ¿no? Pero uno no sabe si este es el siglo XX, si el siglo XXI es en realidad un siglo maldito o si este es en realidad una especie de purgatorio de la historia. Ricardo, hace un rato hablábamos de la elección de los temas y me gustaría preguntarte si hay un gran tema del cual todavía no escribiste y te gustaría escribir, que decís, a este tema nunca pude entrar por determinadas cuestiones y es mi deuda pendiente, lo que yo quisiera escribir. No, si no me pondría a escribir ya sobre eso, me solucionaría un problema que tengo. Está bien. Y por último, me gustaría no sé si una reflexión, pero un mensaje para quienes escribimos o intentamos escribir, hacer periodismo en esta época que vos describías recién, que por un lado se ha querido imponer la idea de que es una época donde está más democratizado el acceso a la información y a los medios, pero por otro lado pareciera que no terminó siendo tanto así, ¿no? Que las nuevas tecnologías no han democratizado mucho. Digo, ¿qué consejo le darías a alguien, a una persona que quiere lanzarse al mundo en el cual vos vivís, que es el mundo del periodismo de investigación y la escritura? Mira, con respecto a lo primero que dijiste, con respecto a las redes sociales, específicamente, digamos, obviamente las redes sociales han democratizado la comunicación, pero esa democratización lamentablemente implica que cualquier imbécil se puede expresar, ¿no? Y lamentablemente, si vos haces una especie de encuesta de opiniones que aparecen publicadas en las redes sociales, vas a ver que el espíritu público tiene cierta tendencia, lamentablemente, hacia la imbecilidad, ¿no? En consecuencia, digamos, si hay algo en la que yo no estoy capacitado es en dar consejos, ¿no? Pero, digamos, yo, al menos en mi trabajo, trato de no parecer un idiota. A veces lo logro. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por haber venido. A vos, a ustedes.